En noviembre de 2020, un hombre de aspecto corriente entró a una comisaría en el norte de Londres. No parecía diferente a cualquier ciudadano que acude a presentar una denuncia rutinaria. Sin embargo, lo que estaba a punto de revelar no solo desconcertaría a los oficiales presentes, sino que abriría una de las investigaciones más escalofriantes y perturbadoras de los últimos tiempos en Europa. Aquel hombre aseguró ser víctima de un crimen tan macabro que parecía sacado de una pesadilla o de los rincones más oscuros de la Deep Web. Denunció haber sido mutilado de manera voluntaria, aunque bajo manipulación psicológica, por un individuo que dirigía lo que describió como un auténtico club de castración. Ese líder, descubriría después la policía, era un noruego llamado Marius Gustafsson, un hombre que había logrado construir un culto digital basado en mutilaciones genitales, rituales y una red de transmisiones que se vendían en los foros más ocultos de Internet. El nombre de Gustafsson, hasta entonces desconocido, pronto se transformó en sinónimo de horror. Su historia reveló no solo la existencia de prácticas sádicas en la red profunda, sino también la fragilidad de personas vulnerables que, atrapadas en redes de manipulación, llegaron a entregar su cuerpo y su voluntad a cambio de un sentido de pertenencia en un mundo digital perverso. Las primeras declaraciones del denunciante eran difíciles de creer. Aseguraba que había contactado con Gustafsson a través de un foro privado y que, tras semanas de conversaciones, había aceptado ser castrado. No había anestesia, no había entorno médico, solo un improvisado quirófano en un apartamento oscuro, con utensilios básicos, bisturís de baja calidad y cámaras grabando cada segundo de la mutilación. El propósito no era salvar ni curar, sino registrar y comercializar el sufrimiento humano. La policía de Londres, acostumbrada a todo tipo de delitos violentos, fraudes y abusos, quedó impactada al comprobar que aquel relato era real. Las pruebas médicas confirmaron que el hombre había sido mutilado de forma reciente y que lo había hecho bajo la influencia de una comunidad en línea que lo convenció de que era un acto de liberación y pertenencia. Pronto se supo que no se trataba de un caso aislado, sino de un entramado mucho más complejo. El noruego Marius Gustafsson, de 45 años, llevaba años reclutando hombres a través de redes sociales convencionales y, sobre todo, en la Deep Web. Allí se hacía llamar The Unmaker. Bajo esa identidad creó un sitio llamado unmakermaker.com, un portal que se presentaba en apariencia como un espacio de discusión sobre castraciones voluntarias, pero que ocultaba algo mucho más siniestro. Transmisiones en vivo de mutilaciones genitales realizadas sin anestesia, con rituales de sumisión en los que las víctimas eran obligadas a declarar servidumbre eterna antes de ser castradas. La investigación reveló que, para Gustafsson, no se trataba únicamente de negocio. Había en él un componente de culto. En cada grabación, exigía que sus víctimas se declararan propiedad suya, y después, frente a la cámara, las mutilaba. Los fragmentos de carne amputada eran conservados en frascos, y en algunos rituales incluso ingeridos como si formaran parte de un rito macabro de iniciación. Lo más perturbador es que Gustafsson había conseguido crear un auténtico culto digital. Miles de seguidores en distintos foros de la Deep Web lo veneraban como un líder, compartían contenido de sus ceremonias y pagaban grandes sumas de dinero para acceder a transmisiones exclusivas. Cada castración podía costar cientos o miles de dólares en acceso privado, lo que le permitió generar cientos de miles de dólares en ganancias. Para reclutar a sus víctimas, Gustafsson utilizaba una estrategia calculada. Buscaba hombres que se sentían solos, rechazados o con problemas de identidad. Aprovechaba su vulnerabilidad y les ofrecía un espacio en el que, supuestamente, serían comprendidos y aceptados. Con discursos cargados de manipulación, les hacía creer que castrarse era una forma de trascender, de encontrar un propósito superior y de pertenecer a algo más grande que ellos mismos. Muchos de ellos aceptaban porque veían en él la figura de un guía espiritual, cuando en realidad solo era un depredador con una mente retorcida. Los detectives descubrieron que, en su apartamento en Londres, Gustafsson tenía todo un laboratorio improvisado. Bisturís, cuchillos, cámaras de alta definición, computadoras con encriptación avanzada y un sistema de retransmisión que enviaba las imágenes a la Deep Web en tiempo real. En uno de los allanamientos encontraron más de una docena de frascos con restos humanos, sangre coagulada y piezas anatómicas etiquetadas con fechas.
Aquella escena parecía más un altar de horrores que un simple sitio de grabación clandestina. La justicia británica tardó años en procesar el caso. La dificultad principal radicaba en que muchas de las víctimas habían aceptado voluntariamente ser castradas, lo cual planteaba un dilema legal. Sin embargo, las investigaciones demostraron que la manipulación psicológica, el aprovechamiento de personas en estado de vulnerabilidad y la comercialización del sufrimiento humano eran suficientes para procesarlo como delitos graves. Además, la venta de esos videos en la Deep Web lo vinculaba directamente con redes criminales de pornografía extrema y violencia digital. En los juicios, varios testimonios estremecieron a la corte. Víctimas que aún vivían narraron cómo habían sido convencidas de que mutilarse era un acto de liberación espiritual. Otros, más traumatizados, contaron que Gustafsson les hacía firmar documentos de servidumbre eterna y los llamaba esclavos en cada grabación. La frialdad con la que llevaba a cabo cada procedimiento, sin empatía, sin remordimiento, solo reforzaba la imagen de un hombre que había convertido el dolor humano en espectáculo. Uno de los detalles más perturbadores revelados en las audiencias fue que Gustafsson, junto a sus cómplices, practicaban rituales en los que cocinaban y consumían partes de los genitales amputados. Este acto, aunque difícil de comprobar en todos los casos, fue confirmado por grabaciones incautadas en sus discos duros. La corte quedó impactada al ver fragmentos de ceremonias donde, entre risas macabras, celebraban la mutilación como si se tratara de un triunfo. Finalmente, en mayo de 2024, tras un proceso largo y complejo, Marius Gustafsson fue condenado a 22 años de prisión. La sentencia dejó claro que no solo era culpable de las mutilaciones, sino también de haber creado y liderado un culto digital que generaba ingresos a costa del dolor y la destrucción de vidas humanas. Sin embargo, aunque el hombre fue encerrado, las cicatrices de su reinado de terror aún siguen abiertas. Porque en la Deep Web, nada muere del todo. Muchos de los videos grabados por Gustafsson circulan todavía en foros oscuros, replicados por coleccionistas de material extremo que se niegan a dejarlo desaparecer. Y aunque su sitio oficial fue cerrado, clones y copias de unmakermaker.com continúan apareciendo en la red, atrayendo a nuevos curiosos y a fanáticos que lo consideran un mártir. El caso de Gustafsson es una muestra del lado más siniestro de Internet, un lugar donde las leyes y la moral pierden sentido, donde comunidades enteras pueden nacer en torno a prácticas que desafían cualquier límite humano. Un recordatorio de que, detrás de cada pantalla, puede ocultarse alguien dispuesto a cruzar todas las fronteras de lo imaginable. Hoy, las autoridades siguen investigando si había cómplices más allá de los que fueron arrestados. Se habla de médicos retirados, de forenses corruptos e incluso de compradores anónimos que pagaban sumas exorbitantes por tener un trozo físico de las víctimas. Cada revelación abre una nueva herida en la memoria de quienes se atreven a mirar este caso de frente. Lo cierto es que Marius Gustafsson logró lo que pocos criminales han conseguido: convertir el dolor humano en un espectáculo global, construir un culto digital que sobrevivirá en la sombra y dejar cicatrices que no solo marcan a sus víctimas, sino que estremecen a toda Europa. En la vasta oscuridad de Internet existe un rincón donde las reglas de la moral, la ley y el sentido común parecen evaporarse. Un espacio donde lo prohibido se convierte en moneda de cambio, donde las fantasías más retorcidas encuentran público, y donde lo que debería permanecer como un secreto enfermo acaba viralizándose como si fuese un simple producto de entretenimiento. La Deep Web, ese submundo digital sin regulaciones, se ha convertido en escenario de crímenes que desafían toda comprensión. Entre ellos, uno de los más perturbadores y tristemente célebres: el caso de Luca Rocco Magnotta, el asesino detrás del infame video One Lunatic, One I Speak. La historia comienza en mayo de 2012, en Montreal, Canadá. Jun Lin, un joven estudiante internacional proveniente de Wuhan, China, había llegado a este país en busca de oportunidades y de un futuro distinto al que podía tener en su lugar de origen. Era un hombre tranquilo, amable, con una sonrisa discreta y la determinación de progresar en un país extranjero. Su vida parecía normal. Asistía a clases en la Universidad Concordia, trabajaba para mantenerse y, como muchos jóvenes,
exploraba nuevas formas de socializar en la era digital. Fue a través de una aplicación de citas, Grindr, donde entró en contacto con un hombre que cambiaría radicalmente el curso de su destino. Ese hombre era Luka Magnotta, nacido como Eric Clinton Kirk Newman, un modelo fracasado y aspirante a celebridad que cargaba con una personalidad narcisista, obsesiva y, sobre todo, peligrosa. Durante años, Luka había intentado llamar la atención del mundo con pequeños escándalos, videos polémicos y rumores que él mismo propagaba. Desde fingir relaciones con asesinos como Karla Homolka hasta difundir teorías absurdas de conspiraciones en su contra, todo era parte de una estrategia desesperada por ser alguien, por estar en boca de los demás, por dejar de ser invisible. Pero la atención que buscaba nunca fue suficiente. Y poco a poco, esa frustración lo empujó hacia un terreno cada vez más oscuro. El 24 de mayo de 2012, Jun Lin y Luka Magnotta acordaron encontrarse en el apartamento de este último. Jun pensaba que sería una cita más, quizá el inicio de una relación pasajera o al menos de una experiencia íntima sin mayor consecuencia. Nadie sospechaba que esa noche se convertiría en el preludio de uno de los crímenes más horrendos jamás registrados en video. Días después de su desaparición, un archivo comenzó a circular en los foros más recónditos de la Deep Web. Su título era directo, impactante y morboso: One Lunatic, One Ice Pick. El contenido de aquel video estremeció incluso a usuarios acostumbrados a material perturbador. Allí se veía a un joven asiático atado a una cama, indefenso, mientras era apuñalado brutalmente con un picahielos por un hombre de complexión delgada, rostro parcialmente cubierto y actitud metódica. Pero la violencia no terminó con la muerte. Lo que siguió fue una escena de desmembramiento, necrofilia y finalmente, el acto grotesco de alimentar a un perro con fragmentos del cuerpo. La publicación del video desató una tormenta global. La policía canadiense recibió denuncias de usuarios que habían visto las imágenes y aunque al principio dudaron de su autenticidad, pronto comenzaron a surgir pruebas que confirmaban lo peor. Lo que se mostraba no era una recreación, ni un montaje, ni un gore ficticio para asustar a curiosos. Era un asesinato real. El cuerpo pertenecía a Jun Lin, quien ya había sido reportado como desaparecido por sus amigos y compañeros de universidad. La investigación avanzó con rapidez, pero no por la acción inmediata de las autoridades, sino por la presión de la propia comunidad en línea. Usuarios de distintos foros comenzaron a rastrear pistas, comparar detalles del apartamento, identificar objetos y unir cabos que la policía apenas estaba empezando a reconocer. Este movimiento más tarde sería inmortalizado en el documental de Netflix Don't Fuck with Cats. Mientras la policía trataba de localizar a Magnotta, la brutalidad del crimen se expandía más allá del video. Luka había decidido que su espectáculo macabro debía dejar huella en la vida real. Comenzó a enviar partes del cuerpo de Jun Lin por correo a instituciones políticas y educativas en Canadá. Un paquete llegó a la sede del Partido Conservador, otro a la del Partido Liberal, y más tarde se hallaron restos en escuelas primarias. Cada caja iba acompañada de cartas misteriosas, mensajes cargados de arrogancia, casi como si el asesino estuviera disfrutando de un juego retorcido con las autoridades y los medios. El país entero estaba en shock. No se trataba solo de un asesinato, era una declaración pública de terror, un performance diseñado para captar la máxima atención mediática. La cacería internacional comenzó. Se difundieron las imágenes de Magnotta en todos los noticieros. Se investigaron sus últimos movimientos, sus tarjetas de crédito, sus viajes. Pero Luka parecía estar siempre un paso adelante. Había abandonado Canadá y se encontraba en Europa, escondiéndose en distintas ciudades, cambiando de apariencia, moviéndose con rapidez. Su fuga lo llevó a Francia y finalmente a Alemania. Allí en Berlín se cometió el error que selló su destino. Entró a un cibercafé para leer noticias sobre sí mismo. Estaba absorto, fascinado, viendo cómo su nombre aparecía en titulares internacionales cuando alguien lo reconoció y dio aviso a la policía. Fue arrestado sin oponer resistencia. Irónicamente, en el momento de su captura, Luka estaba haciendo exactamente lo que siempre había deseado: verse a sí mismo como protagonista de la atención mundial. El juicio de Luka Magnotta fue seguido de cerca por millones de personas.
La defensa intentó alegar problemas de salud mental, esquizofrenia, delirios. Sin embargo, la planificación meticulosa del crimen, las pruebas que demostraban que había comprado herramientas y cámaras con antelación, y los múltiples intentos de Luca por ganar notoriedad en el pasado, hicieron que el jurado concluyera que se trataba de un acto consciente, deliberado y cruel. En 2014, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 25 años. Hoy cumple su condena en Canadá, lejos de los reflectores que tanto ansiaba. Pero la historia no termina allí. El video One Lunatic, One Ice Pick continúa siendo uno de los materiales más buscados y prohibidos en los rincones oscuros de la red. Aunque ha sido eliminado de la mayoría de los sitios y su posesión es considerada ilegal en muchos países, copias siguen circulando en la Deep Web, como un recordatorio del poder destructivo que tiene la obsesión por la fama y la deshumanización en la era digital. Lo más inquietante no es solo lo que Magnota hizo, sino el hecho de que hubo miles de personas dispuestas a ver, compartir e incluso debatir sobre el crimen como si se tratara de una pieza más de entretenimiento. En ese espejo oscuro, la sociedad también queda retratada. El caso de Luca Magnota expone, con crudeza, la delgada línea que separa la búsqueda de notoriedad de la locura homicida, y cómo Internet puede convertirse en escenario y altavoz de los más bajos instintos humanos. Lo que comenzó como una cita cualquiera en una aplicación, terminó en una tragedia internacional, marcada por la perversión de un hombre que no quería morir siendo nadie. Su legado no es de celebridad, sino de horror, y su nombre quedará grabado en la historia de la Deep Web como símbolo de lo que nunca debería repetirse. En los rincones más oscuros de Internet, más allá de la superficie que todos conocemos y donde transcurre la vida digital cotidiana, existe un universo paralelo llamado Deep Web. Un espacio donde el anonimato es la moneda de cambio, donde florecen mercados negros, cultos extraños y foros prohibidos. Dentro de ese territorio inquietante, entre miles de páginas ocultas, emerge un nombre que hiela la sangre: Sanctioned Suicide. No es un simple foro, ni una página de debate sobre salud mental. Es, en toda regla, una comunidad virtual que incita, normaliza y hasta glorifica el suicidio. Un lugar donde miles de jóvenes vulnerables, en vez de encontrar ayuda, terminan hallando la sentencia definitiva de sus vidas. El funcionamiento de Sanctioned Suicide parece sacado de una pesadilla. Bajo una estética simple, con hilos de conversación abiertos como en cualquier otro foro, se esconde un cementerio digital vivo. Usuarios anónimos, muchos de ellos adolescentes entre 15 y 24 años, publican mensajes de despedida. «Hoy es mi última noche», escribe alguien. «Estoy listo para irme», confiesa otro. Lo escalofriante no es solo la confesión, sino la respuesta que reciben. No hay contención, no hay palabras de aliento para detenerlos. Lo que hay son instrucciones, consejos técnicos sobre qué método usar, qué dosis tomar, cómo evitar ser descubiertos por familiares o autoridades. La crueldad disfrazada de camaradería. Dentro del foro circulan manuales detallados sobre métodos de muerte que antes eran poco conocidos. Entre ellos uno se ha vuelto recurrente: el nitrito de sodio, un conservante alimenticio barato que en dosis elevadas produce un colapso irreversible en el organismo. En lugar de advertir sobre sus riesgos, los miembros del foro lo elevan como una solución confiable. Incluso comparten enlaces a tiendas online donde conseguirlo sin levantar sospechas. Paquetes que llegan directo al buzón de jóvenes en cualquier parte del mundo. Lo que para la industria alimenticia es un simple aditivo, para Sanctioned Suicide es un arma letal promocionada como si fuese un producto estrella. Pero la realidad de este foro va más allá de la simple publicación de recetas macabras. Algunos usuarios deciden transmitir en vivo sus últimos momentos, dejando que decenas o incluso cientos de espectadores los acompañen en su despedida final. En esas transmisiones no hay intentos de rescate, no hay llamadas de auxilio. Lo que hay son aplausos virtuales, comentarios de ánimo y mensajes de "te vemos del otro lado". La perversión llega a niveles indescriptibles. Se trata de una comunidad que convierte el suicidio en espectáculo, en rito colectivo, en una celebración de la muerte. Entre las historias más perturbadoras vinculadas a Sanctioned Suicide se encuentra la de Daniel Del Canto, un adolescente de 17 años en Estados Unidos.
Como muchos jóvenes, Daniel llegó al foro buscando respuestas, quizá un refugio a su soledad. Lo que encontró fue un círculo de desconocidos que, en vez de ofrecerle apoyo, lo convencieron de que la única salida era la autodestrucción. Daniel compró nitrito de sodio siguiendo las indicaciones que recibió en la plataforma y murió en su habitación, mientras en el foro celebraban su decisión valiente. Su familia descubrió después los mensajes en línea, incapaces de comprender cómo un grupo de extraños tuvo más influencia en su hijo que cualquier palabra de amor en casa. El caso de Roberta Barbosa, una universitaria de Glasgow, es igualmente devastador. Con apenas 20 años, Roberta participaba activamente en Sanctioned Suicide, compartiendo sus pensamientos oscuros con usuarios que la trataban con una mezcla de frialdad y falsa comprensión. Allí recibió recomendaciones precisas sobre qué sustancia ingerir, en qué momento y de qué manera hacerlo para evitar ser rescatada. Roberta falleció en 2021 y su historia fue ampliamente difundida por la prensa británica, generando un debate nacional sobre la responsabilidad de estas comunidades en línea. Pero aunque el clamor social exigía justicia, el foro siguió activo, cambiando de dominios, de servidores, de disfraces digitales, pero manteniendo intacta su esencia mortal. Lo inquietante es que Sanctioned Suicide no es un sitio marginal con apenas unos pocos usuarios, sino una red global que crece día a día. Miles de personas se registran y participan desde todos los continentes: Alemania, Italia, Australia, Canadá, Reino Unido. Todos han reportado casos de muertes vinculadas al foro. Gobiernos y autoridades han intentado bloquear el sitio, pero como sucede con las cabezas de la hidra, por cada dominio que cierran aparecen dos nuevos. Los administradores se mueven con destreza en el submundo digital, migrando servidores, camuflando direcciones, manteniendo viva una comunidad que desafía cualquier intento de censura. Los defensores del foro lo llaman una comunidad pro-elección, argumentando que cada persona debería tener derecho a decidir cuándo y cómo morir. Bajo esa bandera de falsa libertad, justifican lo injustificable: alentar a jóvenes frágiles, muchas veces en estados depresivos temporales, a terminar con sus vidas en lugar de recibir ayuda. La retórica del derecho a elegir se convierte en una coartada para encubrir un fenómeno de manipulación colectiva, donde el dolor ajeno se transforma en espectáculo digital. Los testimonios de familias que perdieron a sus hijos por la influencia de Sanctioned Suicide son desgarradores. Padres que entran a las habitaciones de sus hijos demasiado tarde, madres que descubren en el historial del navegador las conversaciones que empujaron a sus hijos al vacío. En esas líneas frías de texto está la evidencia de un crimen invisible, el de la persuasión digital. No hay un asesino con rostro ni un arma en la mano, pero sí hay una comunidad de voces anónimas que ejercen la presión necesaria para llevar a alguien al límite. El foro ha sido denunciado por organizaciones de salud mental en todo el mundo. Expertos advierten que su existencia perpetúa la idea del suicidio como solución definitiva, normalizando lo que debería ser una señal de alarma. Psicólogos y psiquiatras coinciden en que el foro explota las vulnerabilidades más íntimas de los jóvenes: su necesidad de pertenencia, de ser escuchados, de sentirse comprendidos. Sanctioned Suicide les ofrece una comunidad, sí, pero una comunidad de muerte. Lo más alarmante es la facilidad con la que cualquiera puede acceder. Aunque el sitio se esconde bajo distintos nombres y dominios, bastan unos cuantos clics en buscadores alternativos o foros de la Deep Web para encontrar la ruta de entrada. Una vez dentro, el usuario se enfrenta a un abismo. Publicaciones ordenadas por métodos, listas de compras, relatos de muertes recientes, incluso galerías de fotografías de quienes ya cruzaron al otro lado. Todo dispuesto con frialdad clínica, como si se tratara de un catálogo. Los gobiernos han intentado combatirlo de distintas maneras. Alemania bloqueó el acceso a varios dominios, Italia lanzó campañas de concientización, Australia buscó penalizar la promoción del suicidio en línea. Pero los resultados han sido limitados. El foro sigue vivo, adaptándose, reapareciendo. Y mientras tanto, las muertes continúan sumándose en silencio. Cada nueva víctima representa no solo una tragedia individual, sino la prueba de que la tecnología, cuando cae en las manos equivocadas, puede convertirse en un arma de destrucción silenciosa. En términos fríos, las cifras son estremecedoras. Diversos reportes han señalado que Sanctioned Suicide está vinculado a más de cientos de muertes confirmadas en los últimos años, una cifra que supera la obra de cualquier asesino serial contemporáneo.
Y lo más aterrador es que esas muertes no se deben a la acción directa de una persona, sino al eco colectivo de una comunidad digital que opera sin rostro, sin remordimiento y sin consecuencias visibles. Cada historia, cada caso, cada nombre perdido en ese foro es un recordatorio de la fragilidad humana frente a la manipulación. Jóvenes que quizá en otro contexto, con ayuda adecuada, habrían encontrado razones para seguir viviendo. Son arrastrados a un destino irreversible por un grupo de desconocidos escondidos tras pantallas. Sanctioned Suicide se ha convertido en un espejo de lo peor que Internet puede ofrecer. Un espacio que, en lugar de sanar, hiere, que en lugar de acompañar, empuja al vacío. La paradoja de la era digital se hace evidente. En un mundo hiperconectado, donde la información fluye como nunca antes, los más vulnerables terminan más solos que nunca. Y en esa soledad encuentran comunidades que no los rescatan, sino que los entierran. Hoy, mientras gobiernos, autoridades y familias siguen intentando detener el avance de este foro, Sanctioned Suicide continúa activo en algún rincón oscuro de la Deep Web. Sus miembros se saludan, se aconsejan, se despiden. Cada hilo de conversación puede ser la última palabra escrita por alguien. Cada clic dentro de ese sitio puede ser la antesala de una tragedia. Y lo más perturbador es que, aunque el mundo sepa de su existencia, nadie ha logrado apagar definitivamente esa llama macabra que consume vidas día tras día. Porque Sanctioned Suicide no es solo un foro, es una maquinaria digital de muerte, una comunidad que ha cobrado más vidas que cualquier asesino en serie, y que sigue creciendo como una sombra en los márgenes de la red. La pregunta que queda es tan sencilla como aterradora. ¿Cuántas vidas más se perderán antes de que el mundo encuentre la forma de cerrarle el paso a esta comunidad que glorifica la muerte? Hay historias que, aunque parezcan sacadas de una película de terror, son tan reales que dejan una cicatriz en quien las escucha. Esta es una de ellas. Todo comenzó una tarde de otoño en una pequeña ciudad del medio oeste estadounidense. El cielo estaba nublado, el viento soplaba frío y seco entre los árboles, y el silencio en el vecindario era solo interrumpido por el ladrido ocasional de un perro. En esa casa de fachada normal, vivía Daniel Thompson, un hombre de 42 años, padre de 2 hijos, divorciado, trabajador de mantenimiento informático en una empresa local. Su hijo menor, Lucas, de apenas 9 años, era un niño alegre, curioso, apasionado por los videojuegos y con una fascinación reciente por el ajedrez. La rutina era siempre la misma. Daniel salía de trabajar, recogía a Lucas del colegio y juntos pasaban la tarde en casa, mientras el hermano mayor, Evan, vivía con su madre en otra ciudad. Pero ese día algo no fue como siempre. Cuando Daniel llegó a casa, notó que la puerta estaba entreabierta. No había señales de violencia, pero algo no cuadraba. Gritó el nombre de su hijo. Nada. Revisó cada habitación, el jardín, el garaje, nada. El pequeño Lucas había desaparecido. Llamó a la policía. Declaró entre sollozos, explicó que no había razón aparente para que el niño se hubiera ido solo. No había discusiones, no había conflictos, no había huellas ni objetos rotos. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Las horas se volvieron eternas. Daniel no podía dormir, no podía comer. Cada minuto sin respuestas era un puñal en el pecho. Hasta que, por pura desesperación, comenzó a revisar el ordenador de casa. Quizá, pensó, Lucas había dejado alguna pista, alguna conversación, algún mensaje extraño. Al abrir el escritorio, notó algo que nunca había visto. Un acceso directo titulado Los chicos malos. No estaba seguro si era un juego, un archivo, un virus o una broma. Al hacer clic, el ordenador pidió una contraseña. Tras varios intentos fallidos, logró ingresar al revisar el historial del navegador y encontrar una nota guardada en el bloc de notas con lo que parecía ser una clave aleatoria de números y símbolos. Cuando logró entrar, no estaba preparado para lo que vería. La pantalla se volvió negra. Luego apareció una interfaz extraña, muy rudimentaria, con un chat en una esquina y una transmisión de video en el centro. No había logos, no había botones típicos, no había forma de volver atrás fácilmente. Solo una transmisión en vivo. La cámara mostraba una habitación oscura, con paredes de concreto y una luz parpadeante. En el centro había una silla metálica, y en esa silla, un niño, atado,
amordazado, llorando, moviéndose con desesperación. Daniel sintió que el alma se le escapaba del cuerpo. Era su hijo, era Lucas, no había duda. Reconocería ese rostro aunque el mundo se desmoronara. Su camiseta azul con rayas, sus zapatillas de dinosaurios, su cabello despeinado. Todo estaba ahí, pero lo que más lo destrozó fue la mirada de pánico de su hijo, directa a la cámara, como si supiera que su padre lo estaba viendo. Entonces, en el chat lateral, comenzaron a aparecer mensajes. Iniciamos la puja en $1000. Quiero verlo llorar. Subo a 2000. Quiero exclusividad, pago 5000. 10,000, lo quiero ya. Daniel no entendía nada. ¿Qué era esto? ¿Una broma? ¿Una simulación? No, aquello era real. El niño estaba ahí, respiraba, temblaba. Suplicaba con la mirada. Los hombres que aparecieron en escena no tenían rostro visible. Llevaban pasamontañas negros, guantes y ropa sin marcas. Se movían con frialdad, como si estuvieran acostumbrados a hacer esto. Uno de ellos se acercó a la cámara y dijo con una voz distorsionada: «Bienvenidos a la subasta. Este es el lote 14B varón, 9 años, buen estado físico, sumiso, sin historial médico, pueden comenzar a ofertar». El chat se llenó de emojis, risas, frases en varios idiomas y sobre todo, ofertas en criptomonedas. Bitcoin, Monero, Ethereum, todo era instantáneo. Los usuarios enviaban capturas de sus wallets y los administradores confirmaban con un simple OK. Daniel, con el corazón en llamas y el estómago revuelto, intentó escribir en el chat: «Ese es mi hijo, devuélvanmelo». Pero fue ignorado. Varios usuarios incluso se burlaron. «Ja, ja, ja, tenemos al papá en la sala. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar, héroe?» 100,000 y es tuyo, viejo. La desesperación lo llevó a hacer lo impensable. Abrió su billetera de criptomonedas. Años de ahorros. Una inversión que había hecho por seguridad. Tenía poco más de $100,000 en bitcoins. Todo lo que tenía. Todo. Escribió en el chat: «Pago 100,000, devuélvanmelo, ya». Hubo un silencio tenso. El chat se detuvo unos segundos. Entonces el encapuchado volvió a la cámara y dijo: «Transferencia verificada. Lote 14B vendido, apagaron la transmisión». La pantalla quedó en negro. Daniel gritó, lloró, golpeó el escritorio. No sabía si lo había perdido o si lo recuperarían. Hasta que 1 hora después recibió un correo. Sin remitente, sin asunto, solo un mensaje: «Paraje desolado, coordenadas adjuntas, 30 minutos, solo. Si hablas con alguien, no lo vuelves a ver». Sin pensarlo, tomó su coche y condujo como un loco hasta el punto que indicaban las coordenadas. Una vieja fábrica abandonada a las afueras de la ciudad. Allí, en medio del polvo y el silencio, lo encontró. Lucas estaba en el suelo, envuelto en una manta, con los ojos rojos y el cuerpo temblando. Al verlo, corrió hacia su padre. Se abrazaron con una fuerza que solo entienden quienes han estado al borde del abismo. Daniel lloró. Lucas también. No dijeron nada. No hacía falta. La policía nunca encontró a los responsables. Las direcciones IP estaban enrutadas por decenas de países. Las criptomonedas, imposibles de rastrear. El acceso a la transmisión había sido a través de un portal de la Deep Web que desapareció al día siguiente. Daniel y Lucas tuvieron que mudarse. Cambiaron de nombre, de ciudad, de vida. Vivían con miedo constante de que los encontraran. Lucas sufría pesadillas. Daniel apenas podía dormir, pero seguían vivos, juntos. Y eso era lo único que importaba. Este caso, aunque parezca increíble, no es único. En los rincones más oscuros de la Deep Web existen redes que comercian con vidas humanas como si fueran objetos. Subastas de menores, transmisiones en vivo de abusos, zoológicos humanos donde personas son ofrecidas al mejor postor para torturas, humillaciones o desapariciones. La Deep Web no es solo un sitio donde se venden drogas o se comparten documentos prohibidos. Es un ecosistema paralelo donde lo más perverso del ser humano se manifiesta sin filtros, sin leyes, sin consecuencias aparentes. Y lo más escalofriante es que muchas de estas transmisiones son consumidas por miles de usuarios en tiempo real. Personas comunes, padres de familia, empresarios, vecinos. Gente que, tras una pantalla, alimenta un mercado de dolor. Lucas fue uno de los pocos que regresó. Pero ¿cuántos no lo logran? ¿Cuántos siguen ahí,
en alguna sala oscura, esperando que alguien los vea, que alguien los salve, que alguien al menos sepa que existen. La historia de Daniel y Lucas es una advertencia, un recordatorio brutal de que el mal no siempre tiene rostro, que la tecnología, en manos equivocadas, puede convertirse en un arma de destrucción silenciosa, y que, en algún lugar de la red, ahora mismo, podría estar ocurriendo otra subasta, una que nadie detendrá. El rumor apareció primero como una broma privada entre foros. $500 en Bitcoin por medio litro de sangre, recolección discreta, sin preguntas. A muchos les sonó a trampa, a cebo para extorsión o a un cuento de terror más entre tantos hilos que explotaban el morbo. Pero a él, 17 años, un historial de curiosidad digital mucho más largo que su edad, tardes de aburrimiento y la tentación de un dinero que no tenía, le pareció un atajo. No a la fama, no al poder, a una pequeña libertad. Medio litro, pensó. Si hasta lo piden en campañas de donación. Y además pagaban en una moneda que ni su madre, ni su tutor, ni el banco podían rastrear con facilidad. Rápido, limpio, anónimo. Eso decía el anuncio. El primer mensaje que envió fue tímido, casi disculpándose. Recibió respuesta con una eficiencia que delata costumbre. El comprador no era una caricatura de villano con frases grandilocuentes. Era cortés, monosilábico, preciso. Preguntó por su estado de salud, por si tomaba medicación, por su peso. Después, la frase que lo desencajó: tu sangre, tu historia, tu decisión. No había intimidación. En el fondo, a él le molestó que no intentaran asustarlo. Quería que hubiera un obstáculo que lo hiciera dar marcha atrás. No lo hubo. Solo un protocolo impersonal que sonaba, justamente por impersonal, a negocio serio. La cita fue al anochecer, en una calle sin salida a 2 cuadras de su casa, porque no hay cámaras. La camioneta sería negra, los vidrios polarizados, la matrícula tapada por barro. Te pagaré al momento, remató el desconocido. Solo quiero ver que es real. El día de la entrega fue banal. Clases, risas en el recreo, un examen de historia con preguntas de fechas que no recordaría una hora después. En la tarde se dio una vuelta por la farmacia, compró un frasco esterilizado, pagó en efectivo, y unas galletas por el mareo. Todo normal, todo doméstico. Nadie le adivinaba el secreto. En el baño de su casa, con un amigo que prefería no saber, llenó el frasco como pudo, con manos temblorosas. No fue heroico, ni brutal, ni épico. Fue torpe, lento, con esa mezcla de miedo y orgullo que deja a cualquiera con el pulso rebotando en los dientes. Lo selló, lo guardó en una bolsa térmica con hielo y, al caer el sol, salió. La camioneta apareció con puntualidad quirúrgica. Nada de música alta ni motores rugiendo. Se detuvo y no apagó el motor. La puerta trasera se abrió apenas lo suficiente para que asomara una mano enguantada. Él acercó la bolsa. La mano la tomó. Desapareció en la penumbra del interior. Un segundo, 2. Del habitáculo flotó un olor metálico, leve, como monedas húmedas. El hombre, porque la voz que salió de allí era inequívocamente de un hombre, dijo gracias, con una cordialidad que sonó casi tierna. El celular de él vibró, la notificación del pago entró con su icono abstracto y ese número que en su cabeza ya equivalía a ropa, a un teléfono nuevo, a un teclado mecánico con luces. Estuvo a punto de despedirse cuando el hombre hizo algo que descolocó toda lógica. Desenroscó el frasco frente a él y, como quien cata un vino, llevó el borde a la boca y bebió un sorbo. No fue un espectáculo grotesco. No hubo exageración. Fue un gesto cotidiano en un contexto imposible. El sonido sordo del líquido, la pausa satisfecha, la respiración calmada. Él sintió que el mundo se inclinaba un poco hacia la izquierda. No por el mareo físico, que también, sino por la sensación de haber cruzado un puente sin barandas. Algo, en el orden de las cosas, se había modificado para siempre. La puerta se cerró, la camioneta se fue, y él se quedó con el zumbido del motor en la cabeza mucho después de que el silencio recuperara la calle. Caminó a casa contando pasos para no pensar, tratando de no repetir la imagen del frasco. El pago estaba allí, confirmando que nada había sido un mal sueño. Esa noche durmió mal. Soñó con un pasillo infinito de puertas, cada una con su nombre escrito con un rotulador que se desvanecía si uno parpadeaba. Detrás de cada puerta, una habitación idéntica a la suya, pero con un detalle modificado.
una estantería rota, una ventana sin cortinas, un póster arrancado. En todas, sobre el escritorio, un frasco transparente con un líquido rojo oscuro y una etiqueta con su propia caligrafía, medio litro. Al despertar, los sueños ya habían empezado a perder contorno, pero no el escalofrío. Bajó a desayunar con esa mezcla de triunfo y culpa que se parece demasiado a la adolescencia. El comprador escribió 2 días después. No saludó ni preguntó cómo estaba. La próxima 1,5 litros. Fue como si alguien empujara el volumen de la música en una fiesta, sin pedir permiso. Él tecleó un «no puedo», «no debo», «no es saludable», pero el cursor parpadeó sobre un mar de justificaciones que empezaban con «solo esta vez» y terminaban con «no va a pasar nada». Recordó la facilidad del dinero, la inmediatez de la transferencia, la promesa de algo nuevo. En su cabeza un coro agotador de voces contradictorias. Le respondió con una excusa. El hombre tardó 4 horas en contestar. Entiendo, pero hay demanda, y tú eres joven. La manera en que joven se arrojaba como un sinónimo de reemplazable lo irritó. Cerró la conversación, intentó sacarlo de su mente. Durante una semana no volvió a entrar a esos foros. Durante una semana quiso ser otro. La puerta, la física, del vecino se convirtió en un recordatorio de que la realidad se impone. Fue un martes. Los gritos no parecían salir de alguien que gritara por primera vez. Quien escucha un alarido así reconoce que el cuerpo sabe ensayar el miedo para cuando llega el estreno. Él corrió como corrieron otros, un vecindario entero movilizado por el sonido más antiguo del mundo. El vecino, un hombre amable de esos que regalan naranjas de su árbol, estaba tirado en el pasillo de su casa. No hubo escenas explícitas. Las omisiones también cuentan historias. En la pared que cualquiera limpiaría y repintaría 1000 veces sin lograr borrar del todo, alguien había trazado un mensaje con el dedo. 2 litros para la semana que viene. El número, torpe y apurado, inclinaba el trazo como si la mano temblara. El olor metálico regresó como un recuerdo físico. Para él, el mundo no se inclinó esta vez. Se detuvo por un instante, como si una pausa gigantesca se interpusiera en el paso del tiempo. Cuando llegaron las sirenas, el vecindario ya era un animal con muchas cabezas mirando en la misma dirección. Los oficiales hicieron preguntas profesionales que parecían guiones antiguos. ¿Vieron algo? ¿Escucharon algo? Autos, personas, sombras. Él no habló. No al principio. Guardó un silencio que, desde fuera, se podía confundir con prudencia. En realidad era miedo, ese miedo táctil que deja los dedos fríos. Esa noche, en su habitación, con la pantalla iluminándole la cara como un interrogatorio íntimo, escribió al comprador: «No sé quién eres ni qué quieres, pero no vuelvas a contactarme». La respuesta fue inmediata, como si el otro hubiera estado mirando el mismo cursor. «Yo cumplo, tú cumple». No había una amenaza explícita ahí, no hacía falta. A partir de entonces, la paranoia dejó de ser una palabra ajena, se convirtió en un hábito. Caminaba mirando reflejos, contaba coches negros aunque fueran de marcas y años que no se parecían en nada, memorizaba matrículas que olvidaba a los 5 minutos. Quitó el póster que tapaba la ventana para ver mejor la calle. Dijo en casa que quería más luz. Instaló en la puerta de su cuarto un cerrojo ridículo que solo impedía el paso a quien ya no quería entrar. En el instituto los pasillos parecían más estrechos, la gente más alta. La normalidad ajena tenía el brillo irritante de los escaparates. No era que creyera que todos estaban en su contra. Era peor, sospechaba que a nadie le importaría si algo le pasaba. La policía, por su parte, hizo algo que nadie esperaba. Lo llamó. No por el mensaje, porque no sabían del mensaje. Por la camioneta. Alguien había visto un vehículo negro de vidrios oscuros dando vueltas el día del ataque al vecino. Había una cámara en una esquina que, aunque mala, había captado una silueta de matrícula. Empezaron a tirar del hilo. A él lo citaron para una declaración. Fue, se sentó, relató lo mínimo. No dijo: «Vendí medio litro de sangre por $500», porque decirlo en voz alta lo habría convertido en otra persona, una a la que no sabría cómo mirar al espejo. Evitó los detalles como quien camina por un campo minado sin mapa. Los agentes se miraron entre sí con esa mezcla de sospecha y cansancio de quienes han escuchado demasiadas versiones incompletas. Esa semana, un detalle nuevo.
Su monedero digital recibió pequeñas fracciones de dinero desde direcciones desconocidas, cantidades ridículas que no valían ni una golosina. En la red, esos micropagos se conocen como polvo. A veces son pruebas, a veces rastrojos. 5 transacciones, cada una con un patrón que solo él parecía ver. 0.0000002, 0.0000002, 0.0000002. Se dio cuenta de que estaba buscando señales donde quizá no las había, pero la repetición del número lo martillaba. 2 litros. Para entonces, todo le hablaba en esa lengua. Sus búsquedas, que ya no eran curiosidad de adolescente sino fiebre por entender, lo llevaron a un submundo del submundo. Mercados con secciones que jamás hubiera sospechado. Listas de precios que hablaban de muestras biológicas, con un eufemismo clínico que intentaba lavar la suciedad. Nada de instrucciones, nada de nombres. Solo esa frialdad de catálogo. Necesidad urgente. Rituales artísticos. Uso personal. Diría que la palabra personal es la más peligrosa de todas las palabras cuando no tiene marco. Descubrió hilos de discusión, donde algunos hablaban de propiedades, con una devoción supersticiosa, otros de nutrientes, con jerga pseudocientífica, otros del poder, con el tono de quien quiere creer en algo y ha elegido creer en lo peor. Entretanto encontró advertencias que, vistas desde fuera, parecerían obvias. No vendas nada que no puedas recuperar. ¿Y qué puede recuperarse de uno mismo? La camioneta reapareció antes de que él pudiera decidir qué haría. No había cita, no había mensaje. Simplemente una sombra estacionada a media cuadra, sin prisa. El motor encendido. Un ruido de ventilación constante que hacía vibrar el aire. Él la miró desde la persiana, con ese deseo irracional de que, si no pestañeaba, el vehículo se desvanecería. No se desvaneció. Se quedó. Su teléfono, como si fuera parte de un guión, vibró. Última oportunidad, 2 litros, semana que viene. No había emoticonos, no había promesas. Solo una frase como un ladrillo en la ventana. Él no respondió. Al cabo de 1 hora, la camioneta se fue con la misma neutralidad con la que había llegado. En el barrio, el miedo tenía ya forma de rumor. Dicen que es una secta. Dicen que es un fetiche caro. Dicen que no es una persona, que son varias. Los dicen son una moneda que se devalúa rápido, pero mientras circula, compra obediencia. Las señoras que barrían la vereda lo miraban con una simpatía distante, como si supieran que algo le ocurría, pero no quisieran involucrarse. El vecino, aún convaleciente, cruzó una mirada con él desde la ventana. Fue el tipo de mirada que pide perdón sin palabras por haber sido arrastrado a una historia que no eligió. La pared ya estaba pintada, impecable, pero hay mensajes que no se borran. Se esconden bajo capas y capas de color. Una noche, la policía tocó a su puerta con un dato nuevo. Habían detenido a un sospechoso. No por la agresión al vecino, no todavía. Por otra cosa, una irregularidad en el vehículo, una combinación de placas y rutas que tenía más de homicidio administrativo que de crimen perfecto. Lo que los agentes no dijeron, pero él supo por la manera en que uno de ellos evitaba su mirada, es que el arresto se sentía menos como una captura y más como un paréntesis. Le pidieron que se presentara para una rueda de reconocimiento. El edificio donde hacían esos procedimientos olía a café viejo y a papel húmedo. Le explicaron el protocolo con cortesía mecánica. Cuando lo pasaron a la sala de vidrio, le temblaron las rodillas de una manera que no sabía controlar. Vio 5 hombres detrás del cristal. 3 de ellos miraban al frente con la resignación profesional de quien ya ha estado ahí. Uno parecía muy joven, con esa rigidez nerviosa de quien finge no estarlo. El quinto tenía la quietud de un mueble pesado. No era particularmente alto ni particularmente fuerte. Habría pasado desapercibido en cualquier fila de supermercado. Pero su inmovilidad era un discurso. No lo reconoció por sus rasgos. Lo reconoció por una ausencia, la de cualquier gesto. Le pidieron que señalara si creía identificar a alguien. No alzó la mano. No podía. Cada movimiento suyo iba a convertirse a partir de entonces en una firma. Afuera, la ciudad seguía. La detención fue la noticia del día durante unas horas en los grupos de chat del barrio. Pronto sería reemplazada por otro asunto. En su teléfono, el silencio del comprador duró 3 días. Al cuarto, llegó un texto breve. «Estás equivocado, no soy el único». Esa frase fue peor que una amenaza.
Abría la puerta a algo sin bordes. ¿Quiénes son los demás? ¿Es una red, un club, un mercado, una manía individual repetida 1000 veces? El instituto organizó una charla sobre seguridad digital. Convocaron a un especialista que habló de contraseñas, de no compartir datos personales, de evitar extraños. El auditorio estaba lleno de bostezos. Él, sentado en la última fila, pensó en lo inútil de esos consejos frente a la otra forma de exposición, la que no tiene que ver con tu nombre ni tu número de documento, sino con tu necesidad de sentir que puedes controlar una parte, por mínima que sea, de tu propia vida. ¿Cómo proteges a alguien de sí mismo? Esa no era una pregunta para un folleto. Era una pregunta para el espejo. Sus noches se volvieron más largas. No por los ruidos, que los había, pero quizás no más que antes, sino por las pausas entre uno y otro. Se despertaba a las 3:11, siempre la misma hora, con la sensación de que una frase acababa de decirse en voz alta en su habitación y, si se apuraba, podría recordarla. No la recordaba. Solo quedaba en el aire el residuo pegajoso de las palabras no dichas. Empezó a escribir en un cuaderno. Descripciones de coches, matrículas, caras que le parecían repetirse en la calle, perfiles que creía reconocer en los foros. Lo hizo primero para ordenar su cabeza. Luego porque temía que, si no lo hacía, alguien más inventaría su historia por él. Intentó hablar con su madre, lo hizo a medias como quien ofrece un vaso con agua turbia. Dijo, he hecho algo estúpido, necesitábamos dinero. No pensé. Ella lo miró con esa mezcla de furia y ternura que solo existe en las cocinas. No pidió detalles. Le puso un plato de sopa delante como si fuera el remedio universal. Lloró cuando él no la miraba. Al día siguiente el refrigerador apareció con imanes nuevos sosteniendo notas. Cita médica. Denuncia. Reunión con orientador. La vida intentaba construir un andamio alrededor del vacío. Mientras tanto, los foros también lo miraban. No a él, sino a cualquiera que pudiera ser él. Empezaron a aparecer historias parecidas a la suya, contadas con bravura o con vergüenza. La mayoría eran anónimas y por lo tanto sospechosas. Algunas sonaban a fábulas diseñadas para asustar, otras parecían recetas del horror para quien quisiera imitarlo. Entre todas había hilos que hablaban de compradores que no eran coleccionistas ni devotos, eran simples depredadores. No necesitaban un motivo más complejo que el control. En esos espacios la razón pesa menos que el impulso. El dinero es solo el anzuelo. El resto es una soga invisible. Un día él se animó a escribir un texto largo. No mencionó su ciudad, ni su edad, ni su vecindario. Contó lo suficiente para que otro que estuviera al borde retrocediera un paso. No buscaba heroísmo, buscaba interrumpir una cadena. Lo publicó y cerró la pestaña, como si la pantalla pudiera devolverle algo de paz si él no la miraba. Horas después, el hilo estaba lleno de respuestas. Entre la compasión y el morbo, como siempre. Una respuesta, sin embargo, lo dejó helado. No inventes. Los rituales son seguros y se hacen bien. No asustes a los chicos. La cuenta era nueva, pero la sintaxis... Había una cadencia familiar en esas frases, una economía de palabras, una cortesía helada. Volvió a leer el primer mensaje que había recibido meses atrás. Tu sangre, tu historia, tu decisión. Era la misma música. A partir de ese día, se convenció de que no estaba enfrentando a una persona, sino a una idea. Y las ideas, ya lo saben los que han intentado combatir mitos, no van a juicio, no pagan fianza, no cumplen condena. Habitan cuerpos, sí, pero sobreviven a ellos. Aún así, decidió dar pasos físicos, concretos. Cambió de ruta para volver a casa. Habló con un profesor en quien confiaba. Dejó de salir de noche. Empezó terapia. Estas acciones parecían pequeñas en el mapa del miedo, pero en su geografía eran montañas. Se aferró también a objetos. El cuaderno se convirtió en un talismán. En sus páginas pegó recortes, copió conversaciones a mano para sentir que tenía control sobre las palabras. Dibujó mapas de su barrio con líneas negras donde alguna vez vio una camioneta oscura estacionada. Descubrió que escribir le permitía mover el terror del pecho a la hoja, y aunque en el pecho seguía pesando, al menos podía verlo fuera de sí. En una página, escribió en grande, no hay trato. No para el comprador, que quizá jamás volvería a leerlo, para él mismo. En medio de esa disciplina de supervivencia, algo cambió en el aire del barrio. No fue una noticia ni un patrullero más. Fue la manera en que la gente se detenía a saludar.
La panadera empezó a preguntar por su madre. El vecino de la ferretería le ofreció un trabajo de fin de semana. La escuela envió un correo con recursos de apoyo que, por primera vez, no sonaron a lista genérica. La solidaridad no es una cura, pero es una mano en el hombro cuando uno cree que va a caerse a un pozo. Esa red, con su imperfección humana, lo sostuvo. El proceso contra el detenido siguió su curso con la lentitud burocrática que desespera a cualquiera. Abogados, plazos, audiencias suspendidas. En los pasillos del juzgado, se cruzó con familias que esperaban respuestas por casos que no se parecían al suyo, y comprendió que el dolor tiene dialectos, pero es la misma lengua. A veces veía, fugaz, al hombre inmóvil del cristal, siempre flanqueado por alguien, siempre sin prisa. Nunca le dirigió la mirada. El silencio que había entre ambos era un tablero lleno de piezas que no sabía mover. Una tarde, al volver a casa, encontró en su buzón un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía impresa en papel barato. Era la esquina de su calle, tomada desde un ángulo alto, como si la cámara hubiera estado en una ventana del edificio de enfrente. En el borde inferior, con bolígrafo, alguien había escrito: «Quédate en casa». No supo si esa frase era una amenaza o una advertencia. Llamó a la policía. Tomaron la foto con guantes, prometieron seguir el hilo. Se fue a su cuarto, cerró la puerta y sintió que el mundo se encogía hasta caber en el espacio entre su espalda y la madera. Esa noche no durmió. Escuchó cada auto que pasaba afuera, cada perro que ladraba, cada tubería respirando como un animal antiguo. A las 3:11, la hora exacta de sus despertares, el teléfono vibró con un correo sin asunto. Dentro solo había un archivo de texto con una línea: «Nadie vuelve por ti si tú no vuelves primero». La ambigüedad era una técnica. Si reaccionaba, perdía. Si ignoraba, perdía distinto. Eligió no responder. A la mañana siguiente imprimió el correo y lo pegó en su cuaderno, entre la página del «No hay trato» y un recorte de un artículo sobre cómo el miedo cambia la percepción del tiempo. Empezó a notar otra cosa. La ciudad, con su ruido, con su tránsito, con su gente, tenía capas. En la superficie, el mercado, la escuela, la vida. Debajo, un sistema de intercambios invisibles que se parecía más a una fe que a un comercio. No importaba cuánto se castiga o regula, siempre hay quien cree que el cuerpo ajeno es una moneda y que el propio es propiedad negociable. El mercado de fluidos, llamarlo de otra forma sería esconderlo detrás de un eufemismo, ocupaba un rincón de ese subsuelo. No era gigantesco ni omnipotente, era suficiente para dañar, suficiente para atraer a quienes se creen invencibles a los 17. La terapia le dio palabras que no había usado: límites, consentimiento, trauma. En otro contexto, habrían sonado a manual. En ese eran herramientas. Le explicaron que no todo pensamiento que parecía racional tenía que serlo. Que el cerebro asustado construye rutas rápidas para repetir esquemas. Que el miedo tiene su química. Que la vergüenza, si no se nombra, se queda a vivir. Y que la culpa, en dosis tóxicas, es una droga que uno se prescribe sin receta. A veces, cruzando la plaza, todavía veía camionetas negras y frenaba el paso. No por casualidad. Muchos autos son negros, muchos vidrios opacos, muchos motores ronronean igual. El mundo no se va a detener a pedir permiso para que tú respires. Aprendió a distinguir el pánico del instinto, a separar las sombras que traen amenazas de las que solo pasan. Se prometió a sí mismo que volvería a andar de noche, algún día, sin contar faroles como si fueran cuentas de un rosario. Una tarde, mientras barría la vereda con su madre, un gesto simple, cabal, casi ritual, escuchó el rumor de un motor conocido. Alzó la vista. Al final de la calle, una camioneta se detuvo. No era la misma. Ninguna lo es. Y esa es la trampa. La puerta del conductor se abrió. Bajó un hombre con gorra. No era alto. No era fuerte. Traía una bolsa en la mano. Caminó hacia ellos con paso normal, sin apuro. Dejó la bolsa en el borde de la vereda, asintió con la cabeza como si saludara a un vecino y volvió sobre sus pasos. La camioneta se fue. El silencio de la calle vibró como después de un trueno a lo lejos. Él miró la bolsa sin tocarla, su madre también. Nadie dijo nada. Llamaron, esperaron. El tiempo se estiró como chicle viejo. Cuando por fin un patrullero dobló la esquina, el sol ya se había escondido. Los agentes abrieron la bolsa con cuidado.
Dentro, con un envoltorio de feria, había un frasco vacío, esterilizado y un papel doblado en 4. Uno de los agentes lo desdobló con 2 dedos. Leyó en voz alta para que constara: «No es por el dinero». Guardó el frasco en una bolsa de evidencia. Les recomendaron, como siempre, no interactuar. Él asintió sin saber si tenía músculo suficiente para asentir. Esa noche, en su cuaderno, escribió lo que no había escrito antes con tanta claridad: «No quieren mi sangre, quieren mi miedo». Abajo, anotó otra frase con tinta más oscura: «El miedo es un contrato que puedo romper». No era un mantra barato, era un plan. No iba a jugar a ser detective, ni héroe, ni mártir. Iba a sobrevivir. Iba a aprender. Iba a hablar cuando hubiera que hablar. Iba a callar cuando el silencio fuera escudo y no cárcel. Y, sobre todo, iba a negarse a convertir su cuerpo en mercancía. Pasaron días, luego semanas, con una quietud sospechosa. Los foros se movían como siempre. Olas que suben y bajan con los mismos hilos, el mismo idioma de la sed travestida de curiosidad. La causa del detenido seguía su rumbo, sin titulares ruidosos. Él retomó rutinas pequeñas que no había sabido valorar. Hacer la compra, levantar la mochila sin que pesara como una armadura, escuchar música sin usarla de tapón. A ratos se sorprendía riendo de chistes que antes le habrían parecido tontos. El cuerpo recuerda cómo se ríe, incluso cuando la cabeza se ha olvidado. Una tarde cualquiera, 4 sombras se detuvieron bajo su ventana conversando. No eran hombres de gorras ni de guantes. Eran chicos de su edad, risas fáciles, zapatillas rotas. Uno decía: «Dicen que hay un tipo que paga por... ya sabes». Otro traducía en términos que sonaban a reto. Un tercero, más serio, preguntó: «¿Y si es de verdad?». El cuarto se encogió de hombros. «¿Qué puede pasar?». Él se asomó apenas, sin dejarse ver. Pensó en abrir la ventana y gritarles algo que los asustara lo suficiente como para que jamás lo intentaran. Pero no gritó. Bajo la mesa de su cuarto, entre hojas escritas y recortes, tenía algo mejor. Palabras ordenadas, una historia sin final todavía. Historias que cuentan lo que ocurre cuando dices que sí a lo que jamás debiste negociar. Esa noche, encendió la computadora, abrió un documento nuevo y empezó a escribir desde el principio, con la honestidad agreste de quien no quiere quedar bien con nadie. No para darse importancia, no para hacer un espectáculo, sino para tender una cuerda. Lo hizo con cuidado, sin glorificar, sin enseñar a hacerlo, sin convertir el horror en espectáculo. Escribió acerca del zumbido del motor, del sonido del frasco, de la frase escrita con torpeza en una pared que ya no existe, de la voz que bebe en silencio y de la otra, la propia, que se aprende a alzar. Cuando por fin se detuvo, miró el reloj y vio la hora de siempre. 3:11. La casa dormía. Afuera, la calle se estiraba como una banda elástica, silenciosa, expectante. Colocó el cuaderno sobre el escritorio, al lado del frasco imaginario que la memoria insiste en volver a colocar ahí. Se prometió no mirar por la ventana. Apagó la luz. Se dejó caer en la cama como si el colchón fuera un pacto renovado con lo cotidiano. Pensó en la frase: «No soy el único». Y entendió que, quizá, eso también podía significar otra cosa, que tampoco estaba solo. Se giró hacia la pared, respiró hondo, y entonces escuchó, muy cerca, tan cerca como el marco de su ventana, 3 golpes secos que no pertenecían a ningún sueño. Luego, el mismo silencio que siempre llega después de una frase que no se dice, y bajo ese silencio, escondida, una decisión que lo esperaba desde la primera noche en que una camioneta negra suspendió el mundo a 2 cuadras de su casa. Esa madrugada, con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escapar primero que él, entendió que el verdadero precio nunca había sido el dinero ni la sangre. Era la condena de vivir vigilando sombras que quizá no existían, y al escuchar de nuevo el motor lejano de una camioneta, o tal vez solo el eco de su propio miedo, supo que su historia no había terminado, porque la amenaza más peligrosa era la que seguía respirando dentro de su cabeza.